Quiero compartir con usted mi opinión. Normalmente atacamos a las instituciones públicas solamente por el tema de los salarios. Especialmente en el caso de las universidades públicas, son muy criticadas porque hay algunos muy altos salarios y por supuesto también por el tema de que hay muchas pensiones llamadas de lujo que se generan desde las universidades. Pero no hay duda también de que mucho del dinero que va a las universidades públicas es para que nuestro país desarrolle investigación. Investigación que genera conocimiento. Hay un instituto, entre tantos, que tienen nuestras universidades públicas, que es el Instituto Clodomiro Picado, que recientemente cumplió 50 años de existencia, reconocido a nivel internacional como una de las mejores instituciones en la lucha contra las mordeduras de serpiente y la producción de sueros antiofídicos. Lo más relevante es que esta institución todo lo que hace, lo hace por el bien de la humanidad. No es como las farmacéuticas que hoy por hoy a nivel mundial les interesa una inyección, una vacuna, sencillamente para lucrar, independientemente de que las personas tengan acceso o no tengan acceso económico a ese medicamento, a esa vacuna para su salud. Entonces, cuando hagamos crítica, sepamos hacerla y no la generalicemos para todas las instituciones del Estado, que en muchas ocasiones son las que sostienen el bienestar de todos nosotros y que nos fortalecen y nos tratan a todos como iguales. Esa es mi opinión. Los golpes no educan. Antes de enojarte, 1. Cálmate. 2. Escúchanos. 3. Conversemos. 4. Explícame lo que pasó. 5. Lleguemos a acuerdos. Aprendamos en casa. Consultas 1147, denuncias 911, línea adolescente madre 800-226-2626. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Extraño salir de casa, compartir con mis amigos, ver a mi mamá. Extraño cocinar con ella, caminar juntos y llevarla a la playa. Mami falleció por el COVID el 15 de mayo. No pudimos abrir su ataúd, verla por última vez ni abrazarla. Eso para mí fue muy duro. Yo no puedo estar con ella este Día de la Madre. Usted, que sí la tiene, cuídese para protegerla. Ese será el mejor regalo para ella. Buenas noches. Recientemente la Universidad de Costa Rica y más específicamente el Instituto Clodomiro Picado fue reconocido a nivel nacional y mundial por una investigación más que interesante que desarrolló sobre el COVID-19 y algún tratamiento especial para detener su crecimiento. Les habla un politólogo, acuérdense, no un médico. Pero para eso hemos invitado el día de hoy, para conversar de ese tema y del Clodomiro Picado, a don Alberto Álape Girón. El doctor Álape es catedrático del Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina, es PhD del Instituto Karolinska en Estocolmo, Suecia, donde también sacó una maestría.
Su licenciatura la hizo en Microbiología y Química Clínica en la Universidad de Costa Rica. Fue director del Centro de Investigación de Estructuras Microscópicas de la misma universidad y hasta hace unos 15 días director del Instituto Clodomiro Picado, donde estuvo como director desde el 2012. Doctor Alberto Álape, un placer tenerlo acá en Noches sin Tregua. Buenas noches, don Claudio. ¿Le parece si brindamos por nosotros, por Costa Rica y sobre todo por la investigación? Salud. Salud. Don Alberto, antes de ingresar a hablar sobre el tema que nos citó acá en el programa, revisando los datos, el Instituto Clodomiro Picado, de mucho aprecio en la academia y por muchos costarricenses que conocen qué es lo que hace, acaba de cumplir 50 años. Así es, cumplimos 50 años este año de fundación y pues no pudimos hacer la celebración que queríamos por la pandemia, pero lo celebramos trabajando en este proyecto de los tratamientos para los pacientes con COVID-19. Cumplían años en el mes de abril, el mes más duro de los que hemos visto, por lo menos en el que más estuvimos confinados los costarricenses en el mes de abril. Exactamente. ¿Y qué evaluación haría antes de este tema del COVID, donde ustedes otra vez están destacando, pero qué evaluación haría usted de la investigación en Costa Rica y especialmente del instituto durante estos 50 años? Bueno, el instituto se dedica al estudio de los venenos de serpientes, de los envenenamientos por mordeduras de serpientes, del desarrollo de tratamientos para los envenenamientos por mordeduras de serpiente y la producción de los sueros antiofídicos o antivenenos que se han usado por décadas en Costa Rica, en Centroamérica y en varios otros países de América Latina y de otros continentes para tratar a los pacientes que tienen el infortunio de ser mordidos por serpientes venenosas. Este problema de salud pública es un problema básicamente es un problema de salud laboral, es un problema de gente del campo que se dedica a la labor agrícola o al pastoreo, en zonas rurales, en países subdesarrollados. Entonces es un problema de salud pública de gente pobre en países pobres y por eso está catalogado, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, como una enfermedad desatendida, un problema de salud pública para el que no es de interés de las grandes compañías farmacéuticas. Entonces hay muchos países que tienen problemas de desabastecimiento de sueros antiofídicos, no es el caso de Costa Rica. Y nosotros en las últimas 2 décadas nos hemos dado la tarea de aumentar la producción para tratar de solventar ese problema en algunos países. Entonces, viéndolo en retrospectiva, bueno, hay una de las cosas de las que estamos más orgullosos en el instituto es que a lo largo de estos 50 años se estima que con los productos hechos en el instituto se ha salvado la vida de unos 30.000 costarricenses y de unos 350.000 personas en total alrededor del mundo. ¿Y toda esa producción de sueros antiofídicos se exportan con la normalidad que se hace con cualquier producto o tiene un mecanismo diferente para el Clodomiro Picado? Son medicamentos inyectables, entonces hay que cumplir con una normativa. Nuestra actividad de producción de antivenenos está regulada por el Ministerio de Salud, que nos inspecciona frecuentemente para ver que cumplamos con lo que se llaman buenas prácticas de manufactura de medicamentos inyectables. El cuidado de los animales está controlado por el SENASA. El cuidado de las caballos, conejos, alacranes, ratones, sí. El cuidado de las serpientes está regulado por el Ministerio de Ambiente. Entonces nosotros cumplimos una serie de permisos, tenemos un regente biológico, 2 regentes farmacéuticos, 2 regentes veterinarios. Entonces es una actividad, tenemos que rendir cuentas de todo lo que hacemos exactamente ante muchos ministerios, ante la Universidad de Costa Rica, pero
Nos complacemos mucho de contribuir a salvar vidas aquí y en muchos países. Sonaría, para muchos tal vez sonaría poco, 30.000 costarricenses y 130.000 a... 350.000. 350.000 a nivel internacional, sí. Y 30.000 en Costa Rica. Pero es una cantidad significativa de gente con mordeduras de serpiente, y usted nos agregaba también paralelamente al tema de que es en los países más pobres donde se da la necesidad de estos sueros antiofídicos, de estas inyecciones. Y si me equivoco en algo médico, me corrige con toda libertad, porque está hablando usted como un politólogo, ¿verdad? Quiero poner en perspectiva lo siguiente. La magnitud del problema tal vez no es del conocimiento público, pero anualmente 2,5 millones de personas sufren mordeduras por serpientes venenosas alrededor del mundo. Mueren como 120.000 personas y como 400.000 personas quedan discapacitadas física o psicológicamente debido a estos accidentes. Entonces es un problema de una magnitud inmensa. Y hay un medicamento para tratarlo, que son los sueros antiofídicos. Sin embargo, hay desabastecimiento porque... Es un invento nuestro. Es una investigación nuestra, ¿no? No, los sueros antiofídicos, el concepto de usar anticuerpos heterólogos, anticuerpos de animales, de caballos, para tratar enfermedades infecciosas o envenenamientos por mordeduras de serpientes es un concepto centenario. Aquí se implementó gracias a la labor pionera de un profesor de la Universidad de Costa Rica, el doctor Roger Bolaños, que fue el fundador del instituto, y un médico veterinario que era agregado militar de la Embajada de Estados Unidos, el doctor Hershey Flowers. Ellos dos se unieron con el apoyo del Ministerio de Salubridad, el doctor Álvaro Aguilar Peralta en ese entonces, producir los primeros lotes de sueros antiofídicos para tratar a los pacientes costarricenses. Eso fue en el año 68. Y 2 años después se creó el Instituto Clodomiro Picado. ¿Y por qué el nombre? El nombre... Muchos lo recordarán por la clínica que está en 5 esquinas de Tibás, la Clorito Picado, que le dice la gente normalmente. Y si mal no recuerdo, yo como tibaseño, recuerdo que ahí había una pintura donde estaba el doctor Clodomiro Picado como una serpiente, como investigándola. Sí. ¿Por qué el nombre entonces? El nombre del instituto honra la memoria del científico más destacado que ha habido en Costa Rica, que fue Clodomiro Picado. El doctor Clodomiro Picado Dwight fue becado por la Asamblea Legislativa a principios del siglo pasado para ir a hacer estudios a Francia, a la Universidad de París y en el Instituto Pasteur. Y él regresó después de graduarse de doctorado y tomó las riendas del laboratorio clínico del Hospital San Juan de Dios, donde hizo una reorganización y una conceptualización. Y él era una persona muy sensible socialmente, y él veía el problema de los campesinos que llegaban mordidos por serpientes y él importó sueros antiofídicos de Brasil que no eran eficaces tanto como se esperaba porque eran producidos contra venenos de serpientes brasileñas y los venenos de las serpientes varían dependiendo de la región geográfica. Pero entonces él se interesó en el tema y él era un activista político también, por cierto, usted que es politólogo. Él hizo lobby político para que la Asamblea Legislativa promulgara la ley de defensa contra el ofidismo, que obligaba a los hacendados a tener sueros antiofídicos para tratar a sus trabajadores en caso de que sufrieran una mordedura. Obligaba a indemnizar con salario por varios meses a los patronos, a sus trabajadores en caso de que sufrieran envenenamientos y al Estado a velar por el transporte oportuno hacia los hospitales. Esa ley es la ley. En aquella época era muy común, seguro, las mordeduras de serpientes en nuestro país. Siguen siendo comunes. Hay entre 600 y 800 casos por año, lo cual no es nada despreciable. Afortunadamente, como hay disponibilidad de sueros y como el sistema de salud costarricense es tan bueno como lo tenemos,
solamente mueren 1, 2 o 3 personas al año. Son los casos en que el paciente es mordido y desafortunadamente la serpiente le inyecta el veneno en un vaso sanguíneo, entra a la circulación y no hay mucho que hacer, ¿verdad? Esos casos ocurren, pues son los menos. Pero es de tratamiento inmediato, la aplicación de suero. Sí, claro. ¿Cuánto tiempo puede llevar una mordedura que no caiga en el caso que usted explicaba ahora? Aquí en el país, en el instituto algunos compañeros han hecho estudios con sistemas de información geográfica para ubicar en qué cantones y en qué distritos ocurren los accidentes, de manera que eso ha permitido establecer políticas públicas para saber dónde hay que tener los antivenenos. Tener los suelos cerca. Exactamente. Y aquí, básicamente, quien es mordido recibe la terapia con antiveneno en menos de 6 horas, usualmente en menos de 4. Pero en otros países no, y aquí también hay que mencionar la labor del instituto va más allá solamente de producir suero. Nosotros tenemos un programa de acción social que coordina el biólogo Fabián Bonilla, en el cual se hacen visitas regularmente a las comunidades en riesgo para explicarles cómo prevenir los accidentes de envenenamientos, de mordeduras de serpiente, qué hacer, qué primeros auxilios, qué medidas tomar. Y visitas a los hospitales también para refrescar en los médicos con respecto a la fisiopatología de los envenenamientos, el tratamiento. Ese es el programa de acción social del instituto. Y pasaron 18 años para que exportaran por primera vez el producto a Centroamérica, ¿verdad? Sí, en los años 90 la red de ministerios de salud de Centroamérica designó al instituto como ente de referencia a nivel centroamericano y nos pidió incrementar la producción para abastecer otros países de la... Me imagino que en la zona sí hay más similitud en cuanto a las serpientes. Sí, claro. Es una zona relativamente pequeña, no como en el caso de Brasil, que es tan amplio. Claro. No, nuestros sueros son eficaces contra varias serpientes de Sudamérica. Por ejemplo, en países como Ecuador, nosotros abastecemos Ecuador, es eficaz, pero la eficacia no se puede asumir, hay que probarla, hay que demostrarla en el laboratorio. Entonces, digamos, por ejemplo, nuestros sueros no son eficaces contra las serpientes de cascabel de Sudamérica, que tienen un veneno neurotóxico diferente a las serpientes de cascabel de Centroamérica. Entonces, todo está en demostrar eficacia y antes de pasar al uso clínico, ¿verdad? Pero en Ecuador, por ejemplo, no hay serpientes de cascabel y entonces nuestro suero es eficaz contra todas las venenos de todas las serpientes de Ecuador. Pero viene la curiosidad, ¿por qué un instituto de investigación que está concentrado en el tema de los sueros antiofídicos, de luchar contra las mordeduras y el veneno de las serpientes, de repente se interesa por el COVID-19, que no tiene que ver con serpientes, y que uno diría, ¿de dónde surgió la idea? ¿A quién se le ocurrió investigar y lograr establecer un medicamento que pueda ayudar a que, usted nos va a explicar ahora con más exactitud, a que aquellas personas que son infectadas del virus puedan ser tratadas y que no se le reproduzca en mayor cantidad y detener el crecimiento del virus? ¿Por qué? ¿De dónde sale la iniciativa? Vamos a ver, todo está en entender la respuesta del sistema inmunológico. Cuando una sustancia extraña entra al organismo, el sistema inmunológico aprende a reconocerla y produce anticuerpos específicos que son como balas a la medida para neutralizar, para inhibir esa sustancia extraña y ayudarle a otros mecanismos del sistema inmunológico a eliminarla. Entonces, el sistema inmune tiene la capacidad de reconocer millones de estructuras, cosas que nunca hemos visto. Ese potencial está ahí, pero mientras se monta esa respuesta inmune específica,
O sea, desde el momento en que entra la sustancia extraña al organismo hasta que se empiezan a producir masivamente esos anticuerpos específicos contra esa estructura, pasan entre 8 y 15 días. Entonces, cuando una persona sufre un envenenamiento por mordedura de serpiente, la serpiente le inyecta en su veneno una gran cantidad de toxinas que van a destruir las células del organismo. El sistema inmune no tiene tiempo, porque el efecto de las toxinas empiezan a actuar desde que entra al organismo. Entonces, el concepto de los sueros antiofídicos es un concepto de inmunidad pasiva. Es un concepto de tomar prestados los anticuerpos de un organismo que ya los reconoce y que ya tiene montada la fábrica de anticuerpos, inyectárselos en la circulación para que vengan a detener el problema causado por estas toxinas. Echarle una ayuda a la... Exactamente. Al ser Entonces, humano. los caballos que se usan en la producción de sueros antiofídicos han estado por años recibiendo pequeñas dosis de venenos de serpientes y son una fábrica de anticuerpos contra las toxinas de esos venenos. En el caso de las infecciones, como la infección por el coronavirus SARS-CoV-2, ocurre lo mismo. La persona se infecta, los virus tienen una llave específica para entrar a ciertas células. El caso del SARS-CoV-2 entra a células del sistema respiratorio usando su llave, y una vez adentro se reproduce, salen muchísimos millones de partículas virales que van a infectar otras células y el virus se propaga. Y mientras eso, el sistema inmunológico está apenas aprendiendo a reconocer las estructuras del virus para eliminarlo. Entonces la persona se enferma. Cuando la persona empieza... Por decir algo, el sistema inmunológico es tomado de sorpresa. Exactamente, necesita tiempo para reaccionar. Cuando una persona está vacunada, ya sabe reconocer esa estructura extraña y puede responder mucho más rápidamente, controlar la infección antes de que se propague. Una persona no vacunada le toma entre 8 y 15 días montar esa respuesta. Entonces, una persona infectada, en los primeros días no se le encuentran anticuerpos en su sangre contra el virus. Los anticuerpos se detectan ya más allá de una semana, a los 15 días, a las 3 semanas, porque su sistema inmune aprendió a reconocer y a producir anticuerpos específicos contra las estructuras del virus. Entonces, el concepto que, bueno, por eso se ha usado en esta pandemia y en otras pandemias anteriores, la transfusión de plasma convaleciente, porque un paciente que se recupera de la infección, en buena teoría, tiene en su sangre una cantidad considerable de anticuerpos que se pueden tomar prestados, sacándole la sangre al paciente, separando el plasma sanguíneo, que es la parte líquida de la sangre donde están los anticuerpos, y transfundiéndole ese plasma a otro paciente que está en los estadios iniciales de la infección. Entonces, ese concepto de uso de plasma convaleciente se puede extrapolar al uso de anticuerpos de otros animales, como por ejemplo los caballos. Para ver si lo detengo ahí, para ver si lo entiendo bien. Si tuviéramos 2 personas contaminadas de COVID, la sangre del que está más contaminado puede ayudar con una transfusión, con una inyección, a ese que está menos contaminado, que apenas empieza. Sí, no de uno que esté contaminado, de una persona que ya se recuperó. Que ya se recuperó. Porque un convaleciente es una persona que ya superó la infección. Y ya superó la infección porque su sistema inmune reaccionó y produjo anticuerpos. Exacto. Entonces, en el plasma sanguíneo, en la sangre de esa persona, se encuentra una buena cantidad de anticuerpos. Si se le transfunde el plasma de esa persona recuperada, de esa persona convaleciente, a un paciente que está en los estadios iniciales de la infección o que tiene la infección, el virus reproduciéndose y su sistema inmune no dando aún la talla, esos anticuerpos le van a ayudar. Ese es el principio de la transfusión de plasma convaleciente que se está haciendo en Costa Rica y en muchos otros países ante la situación de no tener un tratamiento. Eso ya se está haciendo, eso que usted nos está comentando. Eso se está haciendo. Seres humanos. Sí, claro, eso se hace. Ese es el tratamiento, el recurso con el que contamos ahora. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el sistema inmunológico de las diferentes personas varía. Algunas personas pueden lograr eliminar el virus
con otros mecanismos independientes de los anticuerpos. Entonces puede que haya personas que se recuperan y no tengan una cantidad considerable de anticuerpos en su sangre. Entonces no la sangre, no el plasma sanguíneo de todos los recuperados es igualmente eficaz si se transfunde, porque hay unas personas que tienen altos niveles de anticuerpos en su sangre y otras personas que tienen menos. Y si tienen menos, probablemente no funciona tan bien. Entonces, la idea original que nos planteamos en el instituto, bueno, el tema se discutió por primera vez a raíz de que desde la Organización Médicos Sin Fronteras, a quienes nosotros abastecemos de antivenenos para los hospitales en África subsahariana, nos dijeron, ustedes se apuntarían a preparar un suero anticoronavirus. Nosotros lo discutimos en el Consejo Científico, vimos pros y contras. Algunos compañeros pensábamos que era mejor purificar anticuerpos del plasma de los anticuerpos humanos a partir del plasma de las personas convalecientes. Que eso le iba a preguntar, porque, perdone que lo interrumpa ahí, porque está más que interesante lo que usted plantea. Eso le iba a preguntar porque lo comprendí bien ya. Las personas que ya están convaleciendo son las que pueden ayudar a alguien que está iniciando. Pero los caballos, ¿es que ya tuvieron coronavirus o por qué usar la sangre o usar al caballo como instrumento? Bueno, el tema es que la idea de preparar anticuerpos humanos a partir del plasma de personas convalecientes era con el objetivo de producir un medicamento estandarizado. Un medicamento donde la gente no recibía los anticuerpos de un solo donante, sino que se hacía una mezcla de muchos donantes, se purificaba y se producía un medicamento con una concentración ya estándar de anticuerpos, de manera que todas las personas reciban el mismo tratamiento, un tratamiento de eficacia probada. Pero el problema de esa estrategia es que para poder preparar anticuerpos humanos purificados en el laboratorio dependemos de los donantes. Tiene que haber suficientes donantes para poder producir masivamente esos anticuerpos humanos. Entonces, la otra alternativa de usar caballos, los caballos no se infectan con coronavirus, los caballos no se les inyecta el virus, se les inyectan proteínas virales obtenidas, purificadas, producidas en el laboratorio. Y una de las proteínas claves es la proteína que sirve como llave para entrar a la célula. Entonces, un grupo de caballos se le inyectó específicamente la proteína de la espiga, de la espícula viral, que es la proteína con la que el coronavirus abre la puerta para entrar e infectar a las células. Otro grupo de caballos se inoculó con una mezcla de varias proteínas virales. Entonces, los caballos, bueno, con la experiencia que tienen los compañeros del instituto en el manejo de equinos y en la inmunización, en la inoculación de equinos con sueros, con venenos de serpiente, bueno, conseguimos estas proteínas virales y empezamos a inocular caballos y a monitorear la respuesta de anticuerpos en su sangre. Los caballos recibieron varias inyecciones de proteínas virales y después de 4 inyecciones vimos que ya había suficientes anticuerpos para sangrar a los caballos y llevar el plasma a la planta farmacéutica para producir los anticuerpos. Y eso es lo que tenemos ahora, 2 preparaciones, 2 formulaciones distintas de anticuerpos, una de anticuerpos específicos contra la proteína de la espiga y otra de una mezcla de anticuerpos contra diferentes proteínas virales. Y ambas funcionan muy bien en células en cultivo, en el laboratorio, inhibiendo el virus. Ahora lo que vamos a ver es si alguna de las dos es más eficaz que la otra. Y las 2 pruebas las mandaron a la Universidad de George Mason. Sí, en Virginia. A las 2. Los 2 se fueron y las 2 se desempeñan relativamente igual. Y los resultados fueron positivos para ambos. Sí, claro que sí. ¿Y cuándo estará eso para implementarlo en los seres humanos? Bueno, cuando se va a administrar un medicamento por primera vez en seres humanos, después de que se ha pasado estas etapas preclínicas, como las que hemos llevado a cabo hasta el momento, hay que hacer un protocolo muy detallado que es visto por un
comité ético-científico que incluye abogados, médicos, farmacéuticos, personas de muchas especialidades en bioética. Y este equipo especializado ve con lupa y con extrema rigurosidad ese protocolo, donde uno dice exactamente qué va a hacer, cómo lo va a hacer, qué parámetros se van a seguir en los pacientes, cómo se va a resolver, qué cosas pueden salir mal, qué se haría en caso de que haya algo mal, todo. El protocolo del ensayo clínico es un documento muy gordo, con muchos detalles, que es analizado por lupa con un comité ético-científico. Ya en este momento el comité ético-científico, el protocolo fue presentado al comité ético-científico, y en el momento en que tengamos el visto bueno, ellos harán solicitarán aclaraciones, solicitarán cambios. El intercambio. ¿Y por qué en esta universidad? ¿Por qué en el George Mason? ¿La escogen ustedes o hay un convenio entre ambas universidades? No, las pruebas se hicieron porque las pruebas de neutralización de la infectividad no se pueden hacer en Costa Rica porque hay que tener condiciones de bioseguridad para cultivar el virus. Este contacto son unos virólogos que habían traído al país el doctor Román Macaya, siendo embajador en los Estados Unidos. Qué bien. Trajo una misión científica, nos conocimos, y ahora a raíz de esto el doctor Macaya los llamó y les dijo, bueno, ustedes se apuntan, y retomamos la relación. Pero ustedes en ningún momento han tenido contacto en el instituto entonces con el coronavirus, con él. No, nosotros no cultivamos el virus, no aislamos el virus, no hacemos... Que sí lo hacen en la George Mason. Ahí a ellos sí lo hacen, exactamente. Que vivimos con trastorno autista, no podemos pasar muchas horas de encierro en casa. Si nos ves afuera, por favor respétanos y apoya a nuestras familias. ¡Aprendamos en casa! Consultas 1147, denuncias 911, línea adolescente madre 800-226-2626. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Hoy más que nunca debemos cuidarnos para proteger a nuestros seres queridos. Recibir atención médica temprana y oportuna es necesario para prevenir complicaciones si se enferma de COVID. Por eso, esté alerta a los siguientes síntomas. Fiebre por más de 3 días, dolor en el pecho, dificultad para respirar, apretazón de pecho o sonidos en el pecho al respirar, pérdida del olfato o del gusto, desorientación, somnolencia, vómito o diarrea persistente, descompensación de cualquier enfermedad crónica. Si presenta alguno de estos síntomas, acuda de inmediato al centro médico más cercano. No espere. No te perdas el único noticiero de nuestra seguridad pública. Este y todos los domingos, 5:30 de la tarde, solo por Canal 8. Bueno, pero le preguntaba, ¿esto llevará un tiempo
pero no lo dejé terminar la idea de cuándo podrá ser implementada en ese proceso, cuánto tiempo puede llevar para que se pueda utilizar, porque también entiendo que la Caja estaba haciendo también sus investigaciones al respecto. Vamos a ver, este proyecto de desarrollo de tratamientos es un proyecto interinstitucional que lidera la Caja Costarricense del Seguro Social. Okay. O sea, no es un proyecto del instituto, es un proyecto interinstitucional. Quien nos llamó a vincularnos fue el doctor Román Macaya en una de sus conferencias de prensa. Él dijo, el instituto se apuntaría a ver el tema del uso de plasma convaleciente, a ver el tema de purificación de anticuerpos humanos, a ver el tema de producción de anticuerpos equinos. Y bueno, yo hice la consulta con los compañeros del instituto, dijeron, nos ponemos la camiseta, le dije al rector, la gente está dispuesta a dar el paso al frente, usted nos apoya, y ese mismo domingo don Román Macaya y el ministro de Salud recibieron una carta de parte del instituto diciéndole vamos. Okay. Don Román, bueno, se nombró una comisión interinstitucional en la que participan profesionales del Ministerio de Salud, de la Caja Costarricense del Seguro Social, del Instituto de Investigación en Nutrición y en Salud, del INCIENSA, que es el laboratorio de referencia del Ministerio de Salud, del Instituto Clodomiro Picado y de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. 3 instituciones muy valiosas y muy fuertes. Y ahí empezamos a discutir, se elaboró una propuesta de protocolo para la transfusión de plasma convaleciente, que es la que después fue refinada por la Caja Costarricense del Seguro Social, es lo que se está haciendo ahora. Se elaboró un protocolo para la purificación de anticuerpos humanos, que nunca logramos llevar a cabo porque se vino el segundo pico y la demanda. O sea, la idea es que en primera instancia los pacientes tienen que recibir las transfusiones, que es lo que hay. El plan era que en el momento en que hubiera un excedente de plasma de pacientes convalecientes, ese plasma iba a ser entregado al instituto para la purificación de los anticuerpos humanos. Pero como la demanda aumentó, los profesionales de la Caja Costarricense, los microbiólogos y químicos clínicos de la Caja Costarricense del Seguro Social, de los bancos de sangre, han hecho una labor excelente recolectando el plasma de los pacientes convalecientes. Pero no se dio el momento en que hubiera un excedente, aparte de lo que están usando en las transfusiones, que lo necesitan ya, porque a los pacientes no les pueden decir, espérese un mes mientras el instituto purifica los anticuerpos. Los pacientes tienen que recibir el tratamiento inmediato. Entonces, bueno, nosotros alistamos la línea de producción, hicimos pruebas, pero nunca pudimos implementar ese protocolo para purificar anticuerpos humanos a partir de plasma de pacientes convalecientes. Mientras tanto, íbamos inmunizando a los caballos y los caballos, los niveles de anticuerpos en los caballos alcanzaron el nivel adecuado para sangría y bueno, ya está el producto. Yo sigo haciendo preguntas de politólogo, no de médico, ni de microbiólogo, ni de biólogo, ni siquiera. En algún momento, ya sea la Universidad de Costa Rica o la George Mason, van a infectar un caballo con coronavirus y después aplicarle este plasma convaleciente. No. ¿No es necesario? No. Las pruebas fueron hechas en células en cultivo y ya estamos, porque el uso de anticuerpos equinos, digamos, inyectarle anticuerpos equinos a una persona es algo que se ha hecho por décadas en los pacientes que sufren envenenamientos por mordeduras de serpiente. Exactamente. Entonces ya sabemos que no provoca daño. Que no provoca mayores complicaciones. Lo más frecuente es que las personas puedan tener algún tipo de alergia, rash, picazón en la piel, pero eso depende de la dosis que reciban. Y por ejemplo, los pacientes que tienen envenenamientos más severos reciben 12 o 16 frascos de antivenenos. Pero en este caso, de acuerdo con los datos que tenemos, bueno, lo que se está proponiendo es que los pacientes con COVID-19 reciban un frasco, entonces, de suero anticoronavirus. Entonces, las probabilidades o la frecuencia de reacciones alérgicas se espera que sea muy baja. Ahora, sale la investigación bien por medio de ustedes, de la Caja, de la George Mason University, y se aprueba.
¿cuánto plasma puede producir un caballo? De ese plasma convaleciente que llamas vos. ¿Qué cantidad? No, el plasma convaleciente es el de los humanos, de las personas que se recuperaron. Acá. El plasma de los caballos es plasma hiperinmune. O sea, los caballos han sido hiperinmunizados, se les ha inyectado las proteínas virales. ¿Y cuántos inyecciones pueden salir del plasma? Bueno, en estos dos... ¿Cuántos caballos se ocupan? O la producción de caballo, ¿cuánto plasma? En estos dos primeros lotes usamos 6 caballos y obtuvimos aproximadamente 1000 dosis a partir de 6 caballos. Pero ahora estamos entrando en una fase de optimización del rendimiento y disminución del costo. Porque ahora lo importante era tener estos lotes piloto para hacer las pruebas. Ahora vamos a usar varias estrategias, tanto en la inmunización de los animales como en la purificación de los anticuerpos, para mejorar el rendimiento, y entonces probablemente vamos a poder producir más, con los mismos 6 caballos, más de 1000 frascos, dependiendo de los resultados. ¿Y una persona ocuparía solo un frasco? Una persona ocupa un frasco. O sea, de los 6 caballos tendríamos 6 inyecciones para 1000 personas. Tendríamos... ¿O 6000? No, 1000 inyecciones para 1000 personas. Para 1000 personas de los 6 caballos. De los 6 caballos. De los 6 caballos. Sí. Oye, es una cantidad considerable. Sí, puede mejorar. Yo aspiro a que mejore. Y el caballo tiene que tener ciertas características, cierta salud, o son caballos ya desechados. Son caballos comunes y corrientes. Caballos criollos en perfecto estado de salud, muy chineados, los tenemos. Sí, yo los he visto. Son caballos preferiblemente de porte grande, porque se les puede sacar más plasma. Los caballos están bien felices en la finca del instituto, no se tienen estabulados, se tienen en potreros, entonces tienen una vida muy feliz. Vienen otras preguntas, doctor. Una curiosidad, porque oigo mucha gente hablar de que si esto del COVID es pandemia o no es pandemia, entonces uno investiga y resulta que para la OMS es pandemia cuando una enfermedad pasa de un continente a otro, entonces ya no hay duda desde esa perspectiva que esto es pandemia, pero mucha gente también cataloga una pandemia de conformidad al porcentaje de gente infectada, al porcentaje de gente muerta. ¿Cómo catalogaría usted qué es o no es una pandemia, alguna enfermedad? Bueno, una enfermedad infecciosa tan diseminada como esta en todos los continentes y en tantos países, indudablemente es una pandemia. Ese es el criterio técnico. No hay la menor duda. Ninguna. Porque hay una gran discusión. Yo oigo a mucha gente decir que como no hay tanta gente que muere en algunas latitudes, que como que algunos quieren calcular la pandemia a partir de la gente que muere, no necesariamente. Le aseguro que todos los que dicen eso nunca han llevado, no tienen la más mínima idea de los conceptos básicos de salud pública. Ok, ahora viene la otra. Las compañías farmacéuticas son muy criticadas a nivel mundial porque son todo un negocio. Y pocas veces, como en el tiempo de la penicilina, se descubre un medicamento para beneficio libre de la población, sino que siempre, hoy por hoy, pareciera que todo lo que se descubre y que beneficia al ser humano, no hay ese carácter, esa honorabilidad de salvar a la humanidad, sino que previamente hay un negocio en las farmacéuticas. Lo oía usted hace un rato decirnos que a las farmacéuticas no les interesó nunca el cuero antiofídico de las serpientes, porque la mayoría de gente que se ve mordida por una serpiente es gente muy humilde, es gente que trabaja en el campo, es gente que está en una finca, y me imagino, me corrige usted, que no se vuelven interesantes porque esa gente no tiene los recursos, y si no hay una seguridad social como la que hay en Costa Rica, que le dota a esa gente de esos medicamentos, de esas inyecciones, y si no hay negocio, las farmacéuticas menosprecian a los sueros antiofídicos. Pero también la OMS, estaba leyendo que no va a ser hasta enero del 2017, que declaró las mordeduras de serpiente en su lista oficial de enfermedades tropicales
desatendidas. Entonces, qué tarde cogió a la OMS cuando ya en el Instituto Clodomiro Picado se trabajaba el tema desde 1970. Bueno, así es. Casi que coincide con los 50 años de Clodomiro Picado, que la OMS reconociera que existe una enfermedad tropical que se genera a razón de las mordeduras de serpiente. Esa es la primera pregunta. Ahora volvemos a la farmacéutica. La Organización Mundial de la Salud es un organismo político. Una burocracia internacional. Entonces, bueno, yo me complazco mucho en decirle también que esa declaratoria de los envenenamientos por mordeduras de serpiente como una enfermedad desatendida nació en Costa Rica. Fue una propuesta hecha por el Ministerio de Salud, por el doctor Fernando Yorca, siendo ministro, y la parte técnica estuvo a cargo del Instituto Clodomiro Picado. La parte diplomática la llevó la embajadora Elaine White en Ginebra, representante de Costa Rica ante los organismos internacionales, y es un logro del país. Esa declaratoria lleva el sello costarricense. Y bueno, hubo muchas entidades, organizaciones que respaldaron, pero desde el instituto el doctor José María Gutiérrez fue el que llevó la iniciativa y la vocería a nombre del instituto. Entonces, bueno, tarde, pero por lo menos ya se hizo, ¿verdad? Y después de esa declaratoria, la OMS nombró una comisión de expertos y se hizo un roadmap de qué se va a hacer en los próximos lustros para enfrentar el problema. Hay una serie de recomendaciones, una serie de acciones, o sea, no se quedó en la declaratoria, hemos ido más allá, y todo eso también fue movido desde la Embajada de Costa Rica por la embajadora Elaine White. No, bien por nuestro país y por la embajadora, pero sí llama poderosamente la atención que 47 años, porque el instituto fue en 1970 y en 1917, y no fuimos los primeros, usted lo decía antes, ya en Brasil y en otros lugares del mundo se investigaba sobre las mordeduras de serpiente, y la OMS llega, como de costumbre, llega tarde. Pero ahora viene la otra pregunta que le hacía. Si las farmacéuticas nunca se preocuparon porque era un producto seguramente muy caro, de mucha investigación, muy elaborado, los sueros antiofídicos, para inyectar a las personas por mordedura de serpiente, que no era negocio. En el caso particular de este plasma hiperinmunizado, ¿verdad? Sí se puede volver un negocio, sí puede volverse interesante, ya sea para que las farmacéuticas tengan interés en la investigación que es desarrollada por el Instituto y por la Caja Costarricense de Seguro Social, o para boicotear el mismo antes de que salga la inyección, porque a diferencia del suero antiofídico, el coronavirus le da a ricos y a pobres. Ahí sí puede ser negocio interesante. Bueno, nosotros como instituto participamos de una red latinoamericana de laboratorios públicos que pertenecen a varios ministerios de salud de varios países, que producimos sueros antiofídicos. El objetivo del instituto es que esos protocolos que nosotros desarrollamos y que de una vez optimizado, compartirlo con otros laboratorios para que otros países de América Latina y de Asia que producen sueros antiofídicos puedan usar su plataforma tecnológica para producir un producto similar. Estamos en línea con la iniciativa del presidente Carlos Alvarado de que se cree un repositorio en el cual se depositen todas los protocolos, los resultados de las investigaciones, y puedan ser usadas y estar al servicio de la humanidad. De hecho, bueno, hay que mencionar... ¿Y el tema de una patente alrededor de esto no funciona? No es el objetivo del instituto ni de la Universidad de Costa Rica, sino el objetivo es que el desarrollo esté a disposición de otros laboratorios productores de sueros antiofídicos y que se salve el mayor número de vidas. Pero de hecho hay que mencionarlo, hay otros laboratorios que están con iniciativas similares desarrollando
anticuerpos en caballos y en ovejas. Hay una empresa inglesa con la que tenemos contacto que está desarrollando un suero anticoronavirus en ovejas. Hay un consorcio de empresas argentinas que ya tienen el producto y están entrando en ensayos clínicos o a punto de entrar en ensayos clínicos. Sabemos que hay una iniciativa en México moviéndose en este sentido. Entonces, no es una idea descabellada. A muchos se nos ocurrió al mismo tiempo la posibilidad de usar anticuerpos. Y bueno, en buena hora. El objetivo nuestro es compartir esto para que se salve el mayor número de vidas en el mundo. Eso es extraordinario y pone a nuestro país, a la caja y al instituto en un primer lugar y ojalá que sí funcionara todo y no como funciona con las farmacéuticas. Ahora, le quiero preguntar también, porque usted es el experto y el conocedor, el criterio de aislamiento del virus. ¿Lo ha estudiado usted? ¿Ha estado atento al tema? Porque ciertamente el plasma que ustedes han logrado producir a través de los caballos merma los padecimientos de alguien que ya está contagiado de coronavirus, pero no sustituye a la vacuna. Algunas naciones han dicho que ya tienen el virus aislado, otros dicen que todavía no se ha logrado aislar el virus. Esos temas, ¿qué reflexión o qué comentario le valen al doctor? Sí, bueno, el virus se han aislado muchos virus, muchas cepas virales, se han estudiado la estructura de sus genes, el virus está muy bien caracterizado y hay cientos de propuestas para desarrollar una vacuna. Como le digo, una vacuna es un tratamiento preventivo. Una vacuna es un medicamento con el cual se estimula el sistema inmune de quien lo recibe para que esté preparado y en caso de que sufra la infección, su sistema inmune monte esa respuesta específica rápidamente y no deja que la infección se establezca. Entonces, la salvación contra la pandemia va a ser cuando todos estemos vacunados. Y eso es para los antivacunas. Así se comporta una enfermedad para la cual no hay vacuna. Así se comportarían todas si no nos vacunáramos. Las enfermedades prevenibles. Pero en este caso en particular, en el momento en que tengamos una vacuna, ya no nos vamos a enfermar, probablemente. O las personas que se enfermarán serán muy pocas. Entonces, este tratamiento que se ha desarrollado, si todo funciona bien, lo que nos va a permitir es llegar al momento en que tengamos la vacuna disponible en Costa Rica con el menor número de fallecimientos posible. Es un tratamiento para evitar que la gente se complique, para disminuir la estancia de los pacientes en los hospitales, para evitar que tengan que pasar a una unidad de cuidados intensivos. Es un tratamiento para ayudarlos a recuperarse más rápidamente de la infección. Pero no va a estar pronto el resultado de poderlo implementar en los seres humanos, por lo que me decías antes. Llevará varias semanas, varios meses. Bueno, sí, semanas, digamos. Nosotros esperamos que durante el mes de septiembre ya esté implementado el tratamiento en los hospitales de la Caja del Seguro Social. Y apareciendo la vacuna se vuelven complementarios uno y otro. Bueno, ya digamos, este tratamiento pasa a tener un papel secundario. La vacuna es lo que nos va a permitir enfrentar la pandemia y resolver el problema. Este tratamiento es como un puente mientras llegamos a la vacuna. Porque ¿qué va a pasar con la vacuna? La vacuna va a estar disponible en primera instancia para los países desarrollados. A los países subdesarrollados va a llegar probablemente el segundo semestre del año entrante o a finales del año entrante. Entonces, mientras tanto, ¿qué? ¿Verdad? Mientras tanto, ¿qué pasa con los pacientes que se complican? ¿Hay alguien que ha avanzado más en el tema de la vacuna? Porque por ahí han dado un video de que Rusia ya había encontrado la vacuna, otros dicen que hay una competencia entre China y los Estados Unidos a ver cuál primero saca la vacuna. Sí, hay 3 vacunas que están ahora en estudios clínicos de fase 3. Los estudios clínicos, digamos, se clasifican en fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Los de fase 2 son estudios en
grupos reducidos de pacientes, donde se verifica eficacia y seguridad, y los de fase 3 es en grupos más grandes. Ya hay 3 vacunas que están en estudios de fase 3 y probablemente esas vacunas van a estar probadas en el transcurso de este año. Pero como le digo, su producción está comprometida. Ya los Estados Unidos, por ejemplo, compraron la producción de 1 o de 2 de las empresas de esta para asegurarse de que sean los primeros en tener la vacuna disponible. Y aquí llegará pues cuando podamos negociar la fila, el puesto en la fila para que nos metan y nos suministren el medicamento. Mientras tanto tendremos el plasma. Mientras tanto tendremos los anticuerpos equinos. ¿Y qué opinión le merece también otra discusión que se ha desarrollado en las últimas semanas en relación al dióxido de cloro? Usted que ha investigado el tema del coronavirus. No, vamos a ver. No hay ningún estudio clínico que demuestre científicamente que el dióxido de cloro funciona. O sea, hay en esto ahora con las redes sociales y con el tema de la pandemia, de mucha gente se ha vuelto experta en lo que no tiene ni idea. Y ese no es un tratamiento que tenga una eficacia demostrada. O sea, ¿Y puede ser dañino el dióxido de cloro para la salud de una persona? Puede ser tóxico, claro. Sí. Claro que sí. Eso se toma, porque alguna gente confunde el dióxido de cloro con el cloro, son 2 cosas diferentes. Pero ese medicamento puede producir hasta un envenenamiento de una persona. Dependiendo de la dosis, sí, claro. Entonces sí es peligroso. Sí, o sea, uno ve videos y gente afirmando cosas sin ningún fundamento científico. En eso del fundamento científico, ya casi se nos va el programa, ¿ayudan o son un problema las redes sociales? Porque creo que la gente también, en la desesperación, en la psicosis del miedo, del terror que se ha producido alrededor de esta pandemia, mucha gente en su desesperación está dispuesta a cualquier ocurrencia que aparezca en las redes y alguna gente lo justifica con un criterio pseudocientífico que puede ser trampa para algunos pacientes o para alguna gente con temor que quiere prevenir, que todavía no le ha llegado el plasma, que no sabe del plasma del clodomiro picado, pero que le dicen que eso puede evitar que se contamine, ya sea cloro, ya dióxido de cloro, ya sea otro producto. Las redes terminan siendo también un gran enemigo de la ciencia, ¿no? Sí, así es. Yo lo que sí le puedo decir es que afortunadamente para nuestro país, el ministro de Salud es una persona con una preparación idónea y muy sólida. Sí. Él es epidemiólogo, es salubrista público. Nadie mejor podríamos haber tenido al frente del Ministerio de Salud para hacerle frente a la... Y llegó de rebote, sí. Como que la vida nos dio la suerte de que llegara, ¿verdad? Exactamente. Sí, porque no era el número 1 en el ministerio. Sí. Doctor, muchas gracias. No sé si se le queda algo más que quiera agregar. No, yo creo que hay que mencionar que la posibilidad de que desde el Instituto Clodomiro Picado se haya logrado llegar a este punto no es una casualidad, es el resultado de que por décadas la sociedad costarricense y la Universidad de Costa Rica han estado invirtiendo recursos para que tengamos una plataforma tecnológica, para que tengamos infraestructura, equipo y recurso humano capacitado para producir antivenenos, para hacer ciencia. Y son las universidades públicas las que hacen investigación, nadie más hace investigación en Costa Rica, ni las privadas, ni muchos organismos que están en farmacéuticas y más establecidas en nuestro país no hacen investigación, le corresponde a las universidades públicas hacerla. Sí, la mayor contribución por mucho la hacen las universidades públicas y yo creo que todos los costarricenses pueden sentirse muy satisfechos porque la Universidad de Costa Rica y el Instituto Clodomiro Picado son de todos y todas. Y el resultado de este plasma va a ser para todos y no como funcionan las farmacéuticas, para unos cuantos y depende
también del acceso al dinero. Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. No, a usted creo que ha sido muy ameno y muy ilustrativo, porque un ignorante le ha preguntado a alguien que sabe, y entonces eso me ayuda a mí a hacer el puente para los que estamos con muchas dudas alrededor de todo de esta pandemia del coronavirus. Muchas gracias. Con mucho gusto. A ustedes las gracias por habernos acompañado aquí en Noche sin Tregua. Los espero en 8 días, porque usted tiene un compromiso siempre con la política con P mayúscula. Un abrazo. Saludos.